Vamos a contar la historia de una familia que envió una carta, escribió una carta con mucha fe al Papa Francisco, le entregó al activista por los derechos humanos Luis Alfonso Res, quien hizo llegar esa carta hasta al Papa Francisco. Él lo leyó y una vez que llegó al Vaticano hizo una llamada que nadie esperaba. Estamos ya en comunicación telefónica con Noemí. Noemí, contanos por favor cómo fue ese momento tan especial que vivieron en familia. Buenas tardes. Buenas tardes. Realmente un momento muy especial y con mucha sorpresa, porque ni estaba en mi casa, estaba en un odontólogo, en la silla del odontólogo, y recibí un llamado que accidentalmente atendí, pero como ya en otras oportunidades me habían llamado voces extranjeras diciendo que me comunique con ellos, pensé que esta era una de esas cosas también de los que te llaman de la cárcel, de Tacumbú, o de los que quieren comer tu saldo del celular. Entonces, lo único que me llamó la atención que la última palabra que escuché fue Vaticano. Pensé que era imposible que me llame tan pronto, si hacía 3 días que se había entregado esa carta. Pero atendí y una voz muy italiana me dice, le van a hablar del Vaticano. Esperé unos minutos y escucho esa serena, tan linda y tan sincera y afectuosa que me dice, Noemí, sí, te habla el Papa Francisco. Dios mío, Santo Padre, le dije, qué inmensa alegría. Como te imaginas, le dejé a la odontóloga con los brazos cruzados mirando y ya me senté ahí en la silla, me acomodé para escucharle al Papa, ¿verdad? Me imagino. Y le dije, pero Santo Padre, qué alegría inmensa. Pero yo te escribí una carta, le digo, sí, la tengo presente, me dice, porque yo quería que hables con mi esposo, le digo. Y me dice, que yo no puedo, con esa voz es inconfundible. Pero Noemí, me dice, yo no puedo hablar con Carlos, porque yo no sé si vos le contaste a él que vos escribiste esa carta. Ahí me agarró un pirí en todo el cuerpo, porque tan humanamente me hablaba, tan sinceramente, tan afectuosamente, que le dije, Santo Padre, realmente no sabe. Porque como él estuvo atravesando momentos difíciles, le digo, motivo por el cual te escribí la carta, no le conté, porque si no le llamabas, que no sea otra desilusión más para él, le dije. Pero él está contigo, me dijo, no, padre, él está en su trabajo, le dije, me olvidé hasta de Santo Padre y le dije, padre. Y me dice, bueno, me dijo otras cosas, agradeciéndome que le haya escrito, diciéndome que está bien mi lucha por la familia, por todo, ¿verdad? Me bendijo, me dio bendición para mis hijos, a mis 3 nietitos, y me dijo que los iba a llamar, y le dije, dame 5 minutos, Santo Padre, le voy a decir que le vas a llamar. Y cuando le dije, te requiero, Santo Padre, se rió porque yo así le había puesto en la carta, ¿verdad? Y él le dio risa y me dice, sí, ya sé que me remetes, yo también te requiero, me dijo, y rezo por toda tu familia, rezo por vos, por tus hijos, por tus nietos. Me imagino la emoción que le invadió en ese momento, señora Noemí. Por favor, está por mí. Y le dije, como que yo le había puesto en la carta, ¿a quién querés que le recemos? ¿A quién querés que le recemos? Si él, y las 2 palabras con mayúsculas, te eligió, te está cuidando, ¿a quién más le podemos rezar? Él ya te está cuidando, le dije. Y le dio risa, pero me volvió a decir, Noemí, reza por mí. En 5 minutos le llamo a Carlos. Corté volando el teléfono y ante la impresión que tenía encima, yo no soy llorona, no lloro en público, no lloro ante la gente, pero es indescriptible lo que uno siente, porque a mí me sorprendió extremadamente que yo el sábado de tarde fui junto al profesor Luis Alfonso Rey a entregarle la carta. ¿Por qué le entregué al profesor Rey? Él fue mi maestro, conozco su lucha, creo a ciegas en él y sé la enorme humanidad que tiene. Las cartas para el Papa había que entregarlas abiertas. Y yo, mi hija, ya perdí la confianza en mi país, en la política y hasta en la iglesia.
pero la tenía a ciegas en el profesor Luis Alfonso Rey. Por eso le entregué a él. El domingo a las 3 de la tarde él le entregó al Santo Padre. Y no podía yo creer que él me llame el miércoles, habiendo llegado el lunes al Vaticano y habiendo llevado más de 5.000 cartas. No pensé que me llamaría tan pronto. Y me duele un poco para todas las personas que le escribieran. Por eso yo no quería esta publicidad. Por eso yo no quería. Estoy inmensamente agradecida al Santo Padre. Las palabras que le dijo a mi esposo son impagables, ¿verdad? Impagables. Él les habrá contado seguramente. Lo que yo no quería es hacer público nada, ¿verdad? Porque otras personas que le escribieron pueden decir. Pero señora Noemí, esto significa que el Papa está leyendo las cartas. Ya les vaya mal. Yo esperaba que él me llame más, esperaba que me escriba dentro de 3, 4 meses. Por eso no le había contado a mi esposo, ¿verdad? Para que diga, no nos hace caso. Y bueno, esa fue mi experiencia sentada en una silla de un consultorio, ¿verdad? Una experiencia hermosa. Sus palabras serenas, pausadas, tan lindo el cariño con que te habla. Bueno, ¿qué sensación le dejó luego? El mundo entero, carismático, un líder, y me siento muy agradecida ante unas palabras tan emotivas y tan lindas. Y lo que digo, si es que esto se está transmitiendo, no sé. Mi fe me llevó a esto. Mi fe me llevó a esta situación. Mi esperanza en que se mejore una vida difícil, mi fe me llevó a eso. Señora Noemí, sabemos de la importancia de esto, y no solamente para usted, sino para mucha gente. Yo creo que ya está todo dicho, ¿verdad? Tengan fe, confíen que existe Dios, tarde o temprano llega. Señora Noemí, no sé si me escucha. Creo que no escucha la señora Noemí. Pero ya conocemos... no escucho nada ahora. No está escuchando. Bueno, le agradecemos de todas formas a la señora Noemí por compartir esta historia. Sabemos que ella no quería hacerlo, o por lo menos por respeto, decía ella también, a esas otras más de 4.000 personas que le escribieron al Papa. Pero esto es así, y también sirve de inspiración para las otras personas, de por lo menos llevar en cuenta de que el Papa en algún momento leerá esas cartas, que no era un acto meramente protocolar el hecho de decir entréguenle las cartas al Papa porque él las va a revisar. No, efectivamente la leyó el Papa, se puso inmediatamente en contacto telefónico con la señora Noemí. ¿Me confirman si ella está escuchando o ya la despedimos? Sí, estoy escuchando. Bueno, justamente era eso. Luego de haber escuchado al Papa, dialogado con él, ¿pudo sus palabras darles, por ejemplo, una nueva señal de aliento? ¿Cambió algo en el entorno familiar, señora? Desde luego que sí, porque nos sentimos como bendecidos, ¿verdad? Como no somos cosas nomás en la vida, sino que somos importantes. Y si nos consideran y si nos tienen en cuenta, es porque se espera de nosotros. Y nosotros tenemos que dar todo de nosotros para mejorar nuestra vida y la de los demás. Por eso estoy hablando contigo, ¿verdad? Hay que tener fe. Eso es lo importante. La fe realmente mueve montañas. A mí me movió un mundo todo esto. Imagínese, estar entre esas 5.000 personas y que el Papa le llama, sin lugar a dudas, tendrá mucho significado para usted y para su familia. Gracias, señora Noemí, por compartir su testimonio con nosotros. Cuando gustes. Ahí estaba la señora Noemí, entonces, muy importante esto, porque costó bastante que ella quiera hablar, pretendía mantenerlo esto, digamos, como un secreto familiar y con mucha prudencia, pero sabemos también del valor que esto tiene para otras personas que también dieron la misma señal de fe y escribieron su carta al Papa.